Buenos días, amigos y amigas del YouTube, bienvenidos y bienvenidas una semana más a este canal en el que os voy a contar un poquito en el vídeo de esta semana, ya para finalizar lo que dejamos a medias la semana pasada. Recordáis que estábamos hablando de este artículo de Dan Brown, Nezif y Conjura, y estábamos terminando un poco, ultimando los detalles sobre el artículo de opinión, hasta que sonó el teléfono, que era mi señora madre, y entonces tuve que pararlo ahí también, en parte porque el vídeo se me estaba haciendo muy largo. Entonces nada, esta semana pues vamos a dar punto y final, vamos a dar la última tajada a este tema, ¿no? Lo del artículo creo que ya quedó bastante aclarado cuál era mi opinión al respecto sobre el periodista, sobre su opinión y sobre los tres, digámoslo así, compañeros que decían el purgatorio del lector, adictivo pero no saludable, que temblaban de miedo porque la última novela ocurría en España, que lo consideraban el último libro una catástrofe universal, en fin, todas estas, en mi opinión, idas de cabeza que se le han... bueno... total, que sí, que los argumentos los consideré un poco infantiloides, todo se ha dicho de paso. Ahora vamos a hacer un breve repaso, una review, como se dice ahora, de la obra en cuestión, claro, de Origen, de Brown, que efectivamente transcurre en España, concretamente entre Bilbao y Barcelona. Si habéis visto el book trailer de la novela, o habéis leído alguna opinión o algo así, la novela se presentó como que efectivamente ocurría en España, pero que transcurría en Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla. Claro que nos da un poquito la idea de entregas anteriores, como por ejemplo Inferno, ¿verdad? Que viajan a Florencia, pero también van a Venecia, van a Estambul, en fin, viajan por un poquito lo que es el mundo, ¿no? Aunque sea más en concreto el lugar de origen, se desplazan. En el Código Da Vinci van a París, van a Londres, ¿no? Entonces, aquí esperábamos que al mencionar a esas ciudades, pues visitase todas esas ciudades. No lo hace, ¿vale? Sí que es verdad que aparecen mencionadas, pero Robert Landon y Ambra Vidal en ningún momento se desplazan ni a Madrid ni a Sevilla, ¿de acuerdo? La acción transcurre entre Bilbao y Barcelona, sobre todo en Barcelona. Bilbao es el epicentro, digámoslo así, donde tiene lugar el origen, y nunca mejor dicho, de la trama. Y bueno, seguramente no voy a hacer spoilers, no os preocupéis, porque comprendo que ha salido hace relativamente poco la novela y que habrá mucha gente que o bien está pensando comprársela y no lo ha hecho, o que se la ha comprado y la está leyendo pero todavía no la ha terminado. Así que no os preocupéis porque este vídeo no va a contener spoilers de ningún tipo. Pero la sinopsis seguramente sí que la conocéis, ¿no? El Edmund Kirsch, un exalumno de Robert Landon, que nunca terminó la carrera, se hace inventor, futurólogo, es multimillonario, tecnócrata, bueno, una pasada de tío. Y entonces la premisa es, que ya os lo comenté un poquito en el vídeo anterior, pero para recuperarlo, la premisa es ¿qué ocurre si ante las preguntas de dónde venimos y a dónde vamos, que hasta ahora en la historia han sido terreno en su mayor parte de la religión, ya que la primera pregunta es verdad que hay muchos postulados científicos, desde luego, por cierto, dato curioso, la teoría del Big Bang, que es la que se acepta casi en unanimidad en todo el mundo, fue diseñada por un sacerdote, curioso, un sacerdote católico. Por esto, estas maravillas, ¿no? Estas paradojas de la historia que permiten juntar la fe con la razón, con la ciencia. Bueno, el caso es que sobre de dónde venimos sabemos bastantes cosas desde el origen del Big Bang, cómo se desarrolla el universo, pero nos quedan dos preguntas fundamentales sin responder, que son territorio de la religión por el momento. La primera es ¿qué había antes del Big Bang? Claro, el famoso tiempo cero, ¿no? A los que los cosmólogos y los físicos le tienen tanto miedo, ¿no? El tiempo cero. La T de tiempo es igual a cero. Los cosmólogos y los físicos, etcétera, trabajan con T es mayor que cero.
Si t es igual a 0, eso ya se lo dejan al departamento de teología. Claro, entonces, ¿qué hay antes del Big Bang? ¿Qué ocurre? Y después la otra pregunta es ¿cómo surge la vida? Que eso es algo que no nos preguntamos lo suficiente, ¿no? Hay muchísimas teorías que van desde alienígenas hasta la generación espontánea. Válido para todo, porque nadie lo sabe con la ciencia cierta, ¿no? Entonces, bueno, he dicho que no iba a hacer spoilers, así que no os voy a decir cuál es la tesis de Kirsch, y por lo tanto de Brown, pero sí es interesante afrontarlo, ¿no? Entonces, respecto a esa pregunta, tenemos esto, nos vamos, digamos, nos vamos preguntando, nos vamos lanzando distintas teorías y bueno, seguimos un poquito a poco avanzando, pero todavía no lo tenemos muy claro. Respecto a la segunda pregunta, ¿a dónde vamos? Eso, la ciencia no ha avanzado nada desde su aparición. Es decir, bueno, no, vamos a ver, desde su aparición, esto está mal expresado, ¿de acuerdo? La ciencia ha existido siempre, ¿de acuerdo? Desde que el hombre es hombre. El método científico como tal, el razonamiento de tesis, antítesis, causa, efecto, etcétera, etcétera, lo que conocemos hoy en día como el método científico es fundamentalmente del siglo XVIII, de la Ilustración. Antes, los científicos eran filósofos, eran músicos, eran sacerdotes, porque la ciencia y la espiritualidad iban de la mano. Se consideraban que eran dos caminos para alcanzar el mismo fin. Por lo tanto, no tenía sentido que hubiese religiosos por un lado y científicos por otro. Eran las dos cosas. Hasta finales del 17, principios del 18, que se produce una brecha inquebrantable, una brecha infranqueable, que precisamente coincide con la secta de los Illuminati, los científicos que buscaban demostrar la existencia de Dios a través de la ciencia, a través del empirismo, la experiencia física. Entonces, claro, desde el siglo XVIII tenemos el método científico, pero la ciencia como tal ha existido siempre, desde los orígenes de la humanidad. ¿Qué pasa? Que solamente han podido hacer postulados, ¿no? Que es lo que se ha interpretado después como religión, ¿vale? Entonces la religión sigue intentando dar respuesta a esa gran incógnita, pero y la ciencia, pues claro, es que es muy difícil, ¿no? Porque tal y como funciona el método científico a día de hoy, de momento, con los medios con los que contamos, es imposible saber a dónde vamos. Las religiones, pues cada una tiene un poco su idea, su cosmovisión. Algunas varían, la mayoría son bastante parecidas, pero claro, nadie ha vuelto de entre los muertos para contárnoslo. Ahora, además que se acerca Halloween, a ver si este año hay más suerte y alguien regresa de verdad del mundo de los muertos. Bueno, esas son las dos preguntas que baraja la novela. De hecho, si no recuerdo mal, sí, ¿veis? Aquí en la contraportada pone las dos preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Esta es la premisa de Dan Brown. Dice, estas dos preguntas que han sido prácticamente toda la vida territorio de la religión, ¿qué ocurriría si llegase un momento concreto histórico en el que la ciencia pudiese dar una respuesta clara, precisa y demostrable a esas dos preguntas? Sería, claro, es un punto de inflexión importantísimo. ¿Qué ocurriría con las religiones, ¿no? Si encontrásemos realmente a través de la ciencia una prueba empírica de lo que ocurre después, no solamente, fíjate, no solamente de lo que ocurre después de la muerte, sino a nivel individual, sino hacia dónde vamos como especie humana. Es decir, cuál es nuestro futuro. Si no, evidentemente, Dan Brown juega con que no saltemos todos por los aires gracias a Trump y a Corea del Norte y, en fin, a todos los locos que están al mando del mundo ahora mismo. Pero es eso, ¿no? Es una cuestión interesante. Dice, él aporta una solución, la verdad la considero bastante plausible. No sé si hay certeza de que sea así, porque Dan Brown tampoco es que lo presente como certeza, él nunca da por cierto nada, ¿vale? A pesar de lo mucho que se le ha criticado, Dan Brown
lo único que hace es coger una idea que es aceptada por un número determinado de personas, entre ellos científicos, ¿no? Y lo utiliza para una novela, ¿de acuerdo? Él nunca ha dicho en ninguna obra que eso sea así y punto pelota, ¿vale? O sea, Dan Brown lo que quiere hacer, con lo que juega, es abrir la posibilidad. No afirma categóricamente, que es lo que se le criticó mucho en el Código Da Vinci, ¿no? Le decían, es que usted está dando por sentado que Jesús y María Magdalena estuvieron casados y tal. No, perdone usted, o sea, la tesis del matrimonio entre Jesús y María Magdalena lleva en Europa desde el siglo II después de Cristo. Dan Brown no es el primero que trabaja con ella ni será el último, ¿vale? Y entonces es perfectamente viable, era lo normal en esa época. Entonces, Dan Brown lo plantea y juega con eso, ¿de acuerdo? Que juega con que fuese verdad, ¿no? Con que realmente hubiese pruebas que lo demostrasen. No está diciendo y afirmando categóricamente que las haya y que todo sea una sarta de mentiras. Eso es una mala interpretación que se ha hecho de su obra. Por eso, también al final de cada novela es interesante, porque Dan Brown en los agradecimientos le da unas sentidas gracias en un primer lugar a su editor, ¿no? Por ejemplo, aquí en Origen dice: en primer lugar, a mi editor y amigo Jason Kaufman, por su incisiva destreza, su magnífico instinto y las incansables horas que ha pasado conmigo en las trincheras, pero sobre todo por su sentido del humor sin igual y por comprender qué es lo que pretendo lograr con estas historias. Esto en el Código Da Vinci también aparecía, bueno, y en todos los demás. Ya os digo que es la primera persona a la que Dan Brown da sus agradecimientos, pero en el Código Da Vinci, en una edición posterior, no sé si era la quinta o algo así, decía acerca de su editor que había sido el único que había comprendido realmente lo que quería decir Dan Brown con el Código Da Vinci. Y me sorprende la cantidad de gente que lo ataca de manera gratuita sin que creo que hayan llegado a comprender de verdad lo que Dan Brown intenta hacer con estas novelas. Él pone unas ideas que es verdad que no son de dominio público, que no están ancladas a ningún inconsciente colectivo y que no es lo que nos han contado, dicho pronto y mal, y nos lo sirve en bandeja para que nosotros sepamos que esa tesis existe y que, oye, no sé, si queremos darle vueltas y pensar sobre ello y decir, oye, pues las cosas pueden ser distintas a como me las han enseñado, pues que pensemos acerca de ello. No está afirmando categóricamente que todo sea una mentira, sino que hay más posibilidades, ¿no? Que nadie tiene la verdad en este mundo, a pesar de que haya muchos abanderados que son la voz de la razón, de la verdad, de lo que sea, cada uno se abandera con lo que quiere. Y Dan Brown no está poniendo en duda nada de esto, ni está diciendo, no, mire, es que esto es así porque lo digo yo. No, en ningún momento. Entonces, Origen es recomendable. Yo la verdad os lo recomiendo. He dicho que no iba a hacer spoilers, así que no voy a hacerlos. No os voy a decir qué ocurre con Edmund Kears, ni qué ocurre con Robert Landon, ni por qué está en España, ni nada de esto, ¿vale? Tenéis que leer la novela. Luego ya, probablemente en un futuro, cuando ya hayan pasado meses, sí hablaremos un poquito más en profundidad de Origen, pero de momento no, ¿de acuerdo? No me gusta. Quiero que esto lo veáis lo máximo posible y no quiero spoilearos, por así decirlo. Pero la premisa es interesante, y Dan Brown trabaja mucho con todas estas ideas. Le fascina, también lo entiendo en parte, le fascina cómo la fe y la razón se complementan, ¿no? Porque su padre era profesor y su madre compositora de música sacra. Y era un matrimonio feliz. Entonces, la mezcla entre ciencia y religión siempre le ha fascinado y lo utiliza en todas sus novelas y creo que funciona considerablemente bien. En fin, ya me he vuelto a extender, casi un cuarto de hora, así que nada, quería daros las gracias por estar una semana más ahí. No sé si, la verdad, ahora mismo, dando ya por finalizado el vídeo, me pregunto si realmente esto era necesario. No sé si os he aclarado algo, si hemos cerrado este tema. Sé que no os he dicho mucho de Origen, pero es que es esto, no quiero tratar con spoilers, al menos de momento, ¿de acuerdo? Pero lo que sí quiero que quede claro es esto.
las novelas de Dan Brown se han malinterpretado muchísimo y Origen no va a ser una excepción, ¿de acuerdo? De hecho, me sorprende todavía no haber leído nada de algunos, sobre todo aquí en España, claro que es donde transcurre la novela, de franquistas o del Palacio Real o de la Iglesia Católica o algo así. Ya llegará, me imagino, porque la verdad es que lo que insinúa Dan Brown aquí con respecto a la Iglesia Católica de España y al Palacio Real de Madrid va a levantar más de una ampolla, desde luego. Y con respecto al franquismo también. La verdad es que me ha gustado, ¿eh? Se ha metido mucho en la historia más oscura de España, un episodio de nuestro pasado innegable y en el que todavía no hemos terminado de salir, el tema de las dos Españas. Se mete muy bien, analiza muy bien su simbología, su historia y tiene una visión bastante acertada de lo que significó la dictadura franquista. Mucho más, incluso, me atrevería a decir, que mucha gente en España. Pero bueno, nada, era eso, que dejar claro eso, las novelas de Dan Brown se han malinterpretado mucho, ¿de acuerdo? Él no está afirmando categóricamente nada, nunca, solamente da la opción. Dice, oye, esto existe, think about it, simplemente. Entonces, al final es un poco lo que intentamos todos, ¿no? Y yo en este canal también, aportar a lo mejor algunas ideas, algunas tesis que no se han descartado todavía, porque no hay pruebas que permitan descartarlas, pero tampoco hay pruebas que afirmen categóricamente que esto es así. Entonces, yo las ideas las suelto y ya cada uno, pues, que se lo prepare, ¿no? Que lo piense, que se lo guise y se lo coma como mejor le apetezca, si quiere hacerle caso o si prefiere pasar de ello olímpicamente. Ya está, nada más. Muchísimas gracias por venir otra semana. Me he vuelto a pasar de tiempo, así que os pido perdón, pero creo que esto era necesario, ¿de acuerdo? Para que no vayáis, y sobre todo, por favor, no vayáis como hacía Marina San Martín, con un prejuicio ante la obra de Dan Brown. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Pero ni ante la obra de Dan Brown ni ante la obra de nadie, ¿vale? O sea, no juzgad antes de haberlo leído. No, es que me han dicho, es que cada persona es un mundo. Hay gente a la que no le va a gustar, hay gente a la que le va a encantar y hay gente a la que ni le va a decir ni fu ni fa, ¿vale? Pero no tengáis prejuicios con nada en general. Ese es mi último consejo. Gracias por estar ahí. Nos vemos y hasta, bueno, la semana que viene, espero. Hasta luego.